Toque de queda con Mingo. Hola mis amigos, ¿cómo están ustedes? Siempre es tan grato saludarles y darles la bienvenida a otro toque de queda por aquí por EUTV. Toque de queda, como siempre decimos también, un momento para detenernos, para reflexionar, para pensar en nuestro país, en nuestra Venezuela. Y qué mejor que hacerlo por EUTV, tu canal de televisión por internet, con una programación variada, con una programación con libertad, sin cadenas, sin cadenas. Y hoy nos es muy grato también recibirle y darle la bienvenida y compartir estos minutos con él para ustedes, a nuestro buen amigo el doctor Juan Carlos Sosa Aspurua. Es abogado especialista en materia petrolera, energética. Somos amigos desde hace unos cuantos años, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Afortunadamente, la verdad que es una amistad que yo aprecio mucho. Gracias. Vamos a comenzar porque el equipo de producción va a mostrarnos un video donde aparece el presidente Maduro tocando el tema del aumento de la gasolina, y yo quisiera un análisis tuyo sobre este particular en estos momentos. No hay apuro, yo les digo, no hay apuro. Los que están diciendo que el aumento de la gasolina viene como medida fiscalista es falso. Primero, que no viene así como ellos dicen, y segundo, no necesitamos de ese aumento para cubrir los gastos de este año, la inversión, para aumentar salarios, pensiones, no lo necesitamos. Lo que sí es justo es decir que tenemos que cobrar los hidrocarburos que vendemos en el mercado interno, porque estamos pagando para que se eche la gasolina. El sucio negocio de la gasolina, más bien deberíamos hablar, pero yo quiero darte la palabra, tú que eres experto en esta materia, para que nos ilustres. Bueno, el tema de la gasolina desde hace muchos años es una especie de tabú, un mito que existe en Venezuela, totalmente ridículo. En Venezuela, como todos sabemos, la gasolina se regala, y eso implica unas pérdidas inmensas para Venezuela y para PDVSA, de más de 10.000 millones de dólares al año, el subsidio a la gasolina. Y es algo que efectivamente en un momento determinado se tiene que sincerar. Lo que pasa es que hablar en este momento de aumento de gasolina, cuando el régimen de este señor Maduro está regalando petróleo a diestra y siniestra a otros países, empezando por Cuba. A Cuba se le están dando casi 120.000 barriles de petróleo al día. Hay petróleo comprometido con Petrocaribe, hay petróleo comprometido con Petroamérica, hay petróleo comprometido con las deudas que se tienen con China. Entonces, al final del día, hablar de un aumento de gasolina, cuando esas cosas están pasando, es verdaderamente patético. O sea, lo primero que deberíamos hacer también es sincerar el negocio como tal y no estar regalándole petróleo a nadie, porque el petróleo es un negocio, y un negocio muy importante para Venezuela. No hay que sincerar el país también. Hay que sincerarlo todo, Mingo, porque además, ya para cerrarte el tema de hidrocarburos, de nada te sirve además estar hablando de estas cosas. Vamos a cobrar los hidrocarburos. Exacto. Y resulta que todas las inversiones que se tienen que hacer en la infraestructura para producir petróleo, para producir estos hidrocarburos, se está cayendo a pedazos, porque no invierten en ella, y por eso que se incendian las refinerías, por eso las estaciones de servicio dan pena. Por eso, además, ir en un automóvil por las carreteras de Venezuela es arriesgar la vida, y por supuesto el automóvil, en 2 o 3 años el automóvil ya parece una carcacha por la cantidad de huecos y cosas en las que uno cae. Entonces hay una cantidad de temas, hay una cantidad de variables que tú tienes que abordar a la hora de plantear temas como el aumento de la gasolina. Si no lo puedes ver de una forma independiente, de una forma aislada, sino que se tiene que ver como un todo. Y bueno, y abordar eso desde un punto de vista de políticas públicas de manera integral, porque Claro. lo contrario no tiene ningún sentido. Estamos hablando como Cantinflas. Pues. Yo me voy a permitir voltear un poco de alguna manera la estructura de producción del equipo nuestro, porque no quiero desaprovechar, y siempre nos quedamos cortos de tiempo, tu presencia acá, porque recién nos llegó, nos copiaron, Luis Manuel Aguana, que estuvo aquí hace un par de semanas, nos envió una carta abierta en ocasión a las elecciones del 25 de mayo, que es ahorita este fin de semana, del 2014, de hecho este domingo, pues, ¿no? Y a mí me parece, yo quiero comprometerte porque estaba viendo que tú eres firmante de esta carta. Yo quisiera que desmenuzáramos un poco esta carta, porque aquí estoy viendo que hay una serie de principios
pero importantísimos, que tienen que ver como una especie de reclamo y una nueva campanada que ustedes hacen sonar de alguna manera al colectivo, a la sociedad opositora decente que todavía existe en nuestro país, para que por favor, caramba, reflexionemos un poco y no sigamos haciéndole el juego a este desgobierno. Entonces no quiero alargar mucho más esta presentación y quiero darte la palabra a ti para que tú compartas con nuestro auditorio qué los motivó a ustedes a hacer esta carta. Pero tendrá que ser en la próxima parte porque nos están indicando que vamos a máster. Vamos a identificar. Toque de queda con Mingo. Seguimos con Juan Carlos Sosas Purúa. Hay preguntas de nuestro público. El primero que tiene que sincerar, para Juan Carlos, el primero que tiene que sincerarse es Rafael Ramírez, que tiene como 4 cargos, que opina que dijo que las líneas aéreas no se van de Venezuela porque están comprometidas con el Mundial de Fútbol. ¿Quién fiscaliza y quién audita a PDVSA? Y si puede hablar de la corrupción en PDVSA. Esto lo vas a tratar, siéntete a gusto de manejar los tiempos dentro del programa. Pero estás en toque de queda y yo te voy a cortar a cada rato porque me lo indica nuestro director, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de tu análisis político de la situación que estamos viviendo, porque creo que esta carta refleja muy bien, trasluce un sentimiento que es un clamor de muchos de los que estamos conectados con esto y que nosotros lo hemos hablado. Bueno, básicamente partimos de la premisa de que todo el sistema electoral en Venezuela es una farsa desde el 2004 y que estas elecciones del domingo son es un verdadero insulto a los venezolanos y no deberíamos caer en esa trampa, porque efectivamente, para empezar a ir a esas elecciones, primero es seguir legitimando a un órgano electoral que no sirve para nada, o sea, que es un antro, o sea, que es una farsa completa, desde el registro electoral permanente hasta las máquinas, hasta los rectores, hasta la forma como funciona internamente en todos sus aspectos. Pero además de eso, ir a esas elecciones el domingo es reconocer que fue legítimo la remoción de estos 2 alcaldes. Qué grave. Es decir, se está partiendo la base que la decisión que se tomó para removerlos de su cargo es una decisión legítima. O sea, estás convalidando que les hayan quitado, entonces se están haciendo... que fueron electos popularmente. Se están cometiendo 2 pecados mortales. En primer lugar, seguir legitimando, seguir engrasando esa maquinaria fraudulenta que es el CNE, en un año que no había elecciones. Exacto. Entonces, bueno, vamos a inventar unas elecciones de alguna forma y entonces sacan del sombrero como conejos mágicos estas dos elecciones de alcaldes, ¿no? Pero además de eso... Y la MUD caen en la trampa, pero como inocentes una vez más en todo ya tanta repetición de errores consuetudinariamente durante todos estos años ya deja de ser error. Ya uno de verdad se vuelve capcioso. Ya hay una complicidad de alguna manera. Pues, totalmente, ¿no? O sea, ya se les ha advertido, se les ha dicho de 1000 maneras y ellos siguen con esas prácticas, entonces obviamente uno tiene que concluir que son colaboracionistas. Esto, digamos, las autoridades de la Mesa de la Unidad Democrática se han transformado en cogobierno de este régimen. Es decir, a mí me recuerda muchísimo la Francia de Vichy, cuando los nazis ocuparon Francia y se estableció un gobierno colaboracionista con ese régimen, con Hitler. Sí, que era un brazo, pues. Tal cual. También me recuerda a los Judenrat, que eran los judíos de los campos de concentración, claro, que básicamente servían de agentes de los nazis y muchas veces eran mucho más violentos y agresivos con su propio pueblo que los mismos nazis, ¿no? A mí la MUD me está recordando a eso, a Judenrat, porque definitivamente no tiene perdón del cielo que sigan cayendo en esta trampa una y otra vez, legitimando y dándole oxígeno a un régimen que a todas luces está completamente fuera de la Constitución, al margen de los derechos humanos y por lo tanto debemos repudiarlo de todas las formas posibles. Y además entonces te decía que eran 2 pecados porque no solamente se engrasa nuevamente esa maquinaria fraudulenta, sino que además se está aceptando la remoción de los alcaldes, es decir, que esa decisión completamente ilegal, en donde se le está dando completamente la espalda a la democracia y a las buenas costumbres y a lo que debe ser, lo estamos aceptando. Porque efectivamente si elegimos a 2 alcaldes nuevos, aunque sean las esposas, lo que también debe ser sometido a crítica, porque no estamos viviendo en monarquía, ni mucho menos, entonces estamos básicamente consolidando esa decisión, estamos dándole un espaldarazo a la decisión que removió a estos 2 señores, a estos 2 alcaldes y a que además los metió presos. Y pudiendo ser creativos quizás, porque tienes allí una oportunidad para dar tu voz, alzar tu voz
de protesta y decir, no, más bien lo que nosotros quisiéramos es que se planteara una nueva forma de hacer política. Totalmente. Y usar el instrumento precisamente a mi favor. Así es. Y plantear hasta una pregunta dentro de la misma consulta que se está haciendo. Claro. Creo que sería lo pertinente en este caso. Hacer una especie de referéndum organizado por por el mismo pueblo, por el mismo, digamos, por los mismos electores de esas alcaldías, de esos municipios, un referéndum al margen completamente del Consejo Nacional Electoral, claro. Iniciativa completamente popular en donde se repudia completamente la decisión de remover a estos dos alcaldes, se exija además que los liberen, porque son presos políticos, claro. Eso no se puede olvidar, es decir, esos señores están pagando una cárcel que no merecen, igual que tantos otros presos políticos que hay. Bueno, ese es el tipo de bandera que nosotros tenemos que enarbolar y precisamente estos son los momentos que se deberían transformar en las plataformas. Pero para se pierden. Esta denuncia. No solamente es que se pierde el Mingo, sino que además se ayuda a cavar más hondo la fosa. Es decir, nosotros mismos estamos poniendo la soga que nos va a ahorcar, pues estamos dándole el hacha al verdugo que nos va a cortar la cabeza. Entonces yo creo que después de tantos años de repetir una y otra vez los mismos errores, que a estas alturas, después de 5 meses de violaciones grotescas a los derechos humanos, donde este régimen se ha quitado completamente la careta y le ha demostrado al mundo que efectivamente es una tiranía totalmente al margen de lo que es una democracia y un sistema constitucional. Entonces, el momento de denunciar que tenemos los venezolanos, el momento de respaldar a los estudiantes, a la juventud venezolana que tiene 5 meses arriesgando la vida en la calle, donde los estudiantes han sido asesinados, violados, apresados, desaparecidos, torturados. Bueno, ¿qué cantidad de cosas se podrían decir en ese sentido? Y nosotros vamos a seguir en este jueguito, dándole más oxígeno a este sistema, a este régimen, que es una burla y que está demostrado que lo es. Porque además, bueno, yo siempre me he opuesto a las elecciones del 2004, siempre me ha parecido una burla. Pero después que existen las pruebas contundentes. Pero Capriles dijo ganamos pero no cobramos. Caramba, después de ese fraude grotesco de abril, que el mismo Capriles denunció, y donde las pruebas llegan hasta el techo de todas las irregularidades que hubo, a estos señores entonces deciden seguir legitimando y olvidándose de ese fraude, dándole la espalda a la realidad y por lo tanto poniendo la voluntad de más de 7 millones de venezolanos, que no es que votaron por una persona en particular, respaldaron la posibilidad de acabar de una vez con esta situación. Eso lo vamos a botar al pipote de la basura y vamos a seguir este juego macabro. Y lo estamos viendo nuevamente con estas elecciones. ¿Hasta cuándo seguir corriendo la arruga, Juan Carlos? ¿Hasta cuándo se va a aguantar? No se puede. ¿Qué pasividad? Es que no hay rostro. No es la oportunidad de lujo de crear una especie de movimiento de calle organizado. Aquí hemos tenido invitados que a lo mejor coinciden contigo. Se ha hablado de la constituyente de calle. De alguna manera puedes hacer unos comentarios, pero tiene que ser en la próxima parte. Juan Carlos Sosa Púrua, hoy con nosotros en Toque de Queda, pero tenemos que ir a máster un momento para identificar. Toque de Queda con Mingo. Toque de Queda con Mingo. Seguimos ya recta final. En este último segmento, bueno, Juan Carlos Sosa Púrua, le damos la palabra para privilegiar su tiempo, que nos visita hoy acá en Toque de Queda. Hay una pregunta, ¿no? Sí, no es el momento actual, el ideal para organizar, que es lo que probablemente le ha hecho falta. Hemos dependido mucho, hemos delegado mucho en los partidos políticos tradicionales. Yo creo que ya tenemos el sol en la espalda, o sea, hace tiempo que ya el reloj nos dijo que teníamos que hacer eso. El tiempo ya se acabó, pues ya la línea roja se traspasó hace mucho tiempo. Es hora definitivamente que el país se siente seriamente y transforme toda esta frustración, toda esta necesidad de libertad, efectivamente, como dices tú, en un gran movimiento de movimientos, sí, a una verdadera oposición, como debe ser, a un sistema oprobioso, y hacer todo lo necesario, porque además nos corresponde, tenemos el derecho natural de hacerlo, por eso yo lo digo sin ningún tipo de tapujo, tenemos el derecho natural de rebelarnos, de desobedecer una autoridad que es totalmente ilegítima, que está al margen de los derechos humanos, que está violando lo más sagrado del ser, que ha matado a nuestros estudiantes. Entonces tenemos todo el derecho de oponernos a eso. Pero ¿cómo lo hacemos? Hay que recordar que... ¿Cómo articulamos una organización? Bueno, hay muchas voces. Para que tenga efecto. Hay mucha gente valiosa en este país. Yo creo que nos tenemos que articular, tenemos que
juntarnos todos y efectivamente comenzar a proponer una cantidad de acciones que se pueden hacer. Porque fíjate que hay un diálogo, y Maduro llama un diálogo, ahorita no, dijeron diálogo, que se levantaba. Tú no te sientas a dialogar con tiranos, eso es una premisa falsa y eso es una burla. Para empezar, los que se están sentando a dialogar no representan a la juventud venezolana y no representan el gran sacrificio que se ha hecho estos 5 meses. Entonces no tienen vocería en ese sentido. Y tú no te sientas a dialogar con tiranos, te sientas en todo caso para establecer con ellos la forma como se van a ir del poder de la manera más civilizada posible para que haya el menor trauma para el país. Pero más allá de eso, tú no puedes ponerte a hacer concesiones, negociaciones con unos señores que están matando a nuestra juventud y que se están burlando de lo más sagrado de este país y de nuestras tradiciones. Entonces nosotros tenemos que hacer lo necesario para que estos señores se vayan del poder en tiempo perentorio. Y vuelvo y repito, tenemos el derecho natural y el derecho que nos da la Constitución Nacional, porque ese derecho natural está consagrado en el artículo 350 de nuestra Constitución, y en el artículo 333 también, para restablecer el orden constitucional que está vulnerado. No solamente tenemos el derecho, sino que tenemos el deber de hacerlo. Entonces, bueno, ya es hora de que efectivamente empecemos a articular esto, que comiencen a surgir los verdaderos opositores, las voces que verdaderamente representan una oposición, y no estas voces que lo que hacen es cogobernar con el régimen y repartirse unas prebendas, que si este carguito aquí, esta posición allá, a mí me da el cargo del Tribunal Supremo de Justicia, es una burla. las 3 rectores porque del además CNE. colocar supuestamente representantes de la sociedad civil en esos cargos es un chiste. Yo siempre pongo el ejemplo, el individuo que se lanza al río Guaire con jabón para lavar platos pretendiendo que va a limpiar el río Guaire. El sistema está total y absolutamente putrefacto. El régimen ha destruido las instituciones. Hace años la inteligencia cubana está metida en todas las instituciones venezolanas y las controla de la A a la Z. Entonces, si nosotros queremos resolver el problema, tenemos que resolver la salida del régimen del poder, porque mientras este sistema se mantenga, independientemente de las personas, los individuos que puedan ocupar ciertos cargos institucionales, el drama, la tragedia se va a mantener, porque es un problema muy estructural, es un problema medular que no se resuelve con 2 o 3 personajes en Tribunal Supremo de Justicia, en la Fiscalía, en donde sea que lo vayan a poner en el CNE. No, hay que levantar completamente el telón y acabar con este teatro del absurdo que nos está destruyendo como sociedad desde hace tantos años. Y es que hasta el mismo régimen y sus voceros le han dicho que no crean que ellos van a lograr las cosas que están pidiendo. Señora como Blanca Ecaut, como Jorge Rodríguez, como el mismo, ¿cómo se llama? El zar del petróleo, Rafael Ramírez, que ha dicho que son 2 modelos completamente distintos y que el modelo de ellos que lo están imponiendo está funcionando. Para ellos les funciona. El modelo de ellos es básicamente crimen organizado. Es decir, este régimen se sostiene por una organización criminal que es el Foro de Sao Paulo, que creó Fidel Castro a principios de los 90 con los narcoterroristas, narcoguerrilleros como Marulanda, se sentaban en la directiva del Foro de Sao Paulo, y la idea era precisamente envenenar a los pueblos latinoamericanos para establecer sistemas dictatoriales como el de Cuba. Entonces estos señores no representan ningún modelo que sea aceptable. El modelo Chávez que pichó. Claro, el modelo que ellos representan es el modelo del crimen organizado. Entonces eso es inaceptable, a menos que uno sea un mafioso y quiera mantenerse, qué sé yo, en esa mafia, haciendo negocios turbios y haciendo cosas por los caminos verdes. Pero si nosotros queremos un país serio, un país que camine hacia la modernidad, un país civilizado, un país que le pueda ver la cara y los ojos al resto de los países de la comunidad internacional, nosotros tenemos que salir de este régimen y restablecer nuestro orden constitucional que está ahorita pisado y establecer un gobierno verdaderamente transparente, democrático, que camine hacia la modernidad. Pero tú no crees que ha avanzado demasiado, que ellos ya han copado muchos espacios. Demasiado. Sí. Pero demasiado. Pero la historia también está llena de precedentes en donde ciertos momentos de muchísima oscuridad, en un momento determinado, se acaban y viene la luz. Yo tengo mucha fe en esta juventud venezolana que hemos visto, heroica. Eso es una gran representación de lo que es Venezuela, la Venezuela futura, la Venezuela que nos viene. Nosotros tenemos entonces que básicamente aplaudir ese heroicismo, tenemos que estar a la altura de esos muchachos y entonces establecer las vías conducentes, las vías que nos conduzcan hacia ese país que podemos lograr. Con los venezolanos
de primera línea que todavía seguimos teniendo, tanto en Venezuela como en el exilio, porque una vez que se establezcan las bases de este gobierno, primero de transición y después el gobierno que le sigue a ese gobierno de transición, va a atraer a muchísima de esa fuerza humana venezolana que está esparcida por el mundo, que van a ser los primeros que van a regresar a reconstruir el país como debe ser, ¿no? Gracias, Juan Carlos, se nos agotó el tiempo, lamentablemente. No, y no te contesté se la quedan pregunta muchas cosas de petróleo, ¿no? De petróleo y de Rafael Ramírez, pero pronto espero que vengas de nuevo por acá a Toque de Queda. Es un gran placer. Gracias, Juan Carlos. Amigos, y también a ustedes, y quiero invitarlos mañana, viernes, en la web del Universal, a que lean mi artículo y, por supuesto, me hacen llegar sus comentarios. Hija de Chávez, casa, punto suspensivo. Así se va a llamar el artículo de mañana, ¿ok? No se lo pierdan. Levantamos este toque de queda por hoy recordándoles que quien tiene salud tiene esperanza y quien tiene esperanza lo tiene todo. Será hasta el próximo toque de queda y sigan con nuestra programación. Toque de queda con Mingo. Canal de televisión por internet, con una programación variada, con una programación con libertad, sin cadenas, sin cadenas. Y hoy nos es muy grato también recibirle y darle la bienvenida y compartir estos minutos con él para ustedes, a nuestro buen amigo, el doctor Juan Carlos Sosa Purua. Es abogado especialista en materia petrolera, energética. Somos amigos desde hace unos cuantos años, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Afortunadamente, la verdad que eso es una amistad que yo... Toque de queda con Mingo. Hola mis amigos, ¿cómo están ustedes? Siempre es tan grato saludarles y darles la bienvenida a otro toque de queda por aquí por EUTV. Toque de queda, como siempre decimos también, un momento para detenernos, para reflexionar, para pensar en nuestro país, en nuestra Venezuela. Y qué mejor que hacerlo por EUTV. Totalmente ridículo. En Venezuela, como todos sabemos, la gasolina se regala y eso implica unas pérdidas inmensas para Venezuela y para PDVSA, de más de 10.000 millones de dólares al año, el subsidio a la gasolina, y es algo que efectivamente en un momento determinado se tiene que sincerar. Lo que pasa es que hablar en este momento de aumento de gasolina, cuando el régimen de este señor Maduro está regalando petróleo a diestra y siniestra a otros países, empezamos de ese aumento para cubrir los gastos de este año, la inversión, para aumentar salarios, pensiones, no lo necesitamos. Lo que sí es justo es decir que tenemos que cobrar los hidrocarburos que vendemos en el mercado interno, porque estamos pagando para que se eche la gasolina. El sucio negocio de la gasolina, más bien deberíamos hablar, pero yo quiero darte la palabra, tú que eres experto en esta materia, para que nos ilustres. Bueno, el tema de la gasolina desde hace muchos años es una especie de tabú, un mito que existe en Venezuela, lo aprecio mucho. Gracias. Vamos a comenzar porque el equipo de producción va a mostrarnos un video donde aparece el presidente Maduro tocando el tema del aumento de la gasolina, y yo quisiera un análisis tuyo sobre este particular en estos momentos. No hay apuro, yo les digo, no hay apuro. Los que están diciendo que el aumento de la gasolina viene como medida fiscalista es falso. Primero, que no viene así como ellos dicen, y segundo, no necesitamos